Sacrifiqué todo por mi hermano y en su boda, la familia de su novia me humilló. Mi tarjeta decía, hermana pobre. Cuando quise irme, él me defendió, diciéndole a su suegro que había cometido el error más caro de su vida. Me llamo Elena Navarro. Tengo 36 años y entré a la boda de mi hermano pequeño creyendo que finalmente me había ganado un asiento tranquilo en una sala llena de gente que nunca supo lo que costó llevarlo hasta allí. No vine buscando elogios. No vine esperando discursos sobre los años que trabajé hasta que mis pies se adormecieron, o las noches que llegué a casa demasiado cansada para comer porque cada dólar extra se había destinado a su futuro. Vine porque el chico que ayudé a criar se estaba convirtiendo en marido. Y por un día, quería sentirme orgullosa sin tener que defender por qué pertenecía. El club de campo estaba pulcro, caro y silencioso, como siempre lo son las habitaciones de los ricos, como si incluso el aire hubiera sido entrenado para no cometer errores. Encontré mi mesa cerca del borde del salón de recepción, sonreí a las flores blancas, extendí la mano hacia la tarjeta de lugar junto a mi plato, y luego todo mi cuerpo se heló. No decía hermana del novio. No decía familia. Decía, hermana pobre, sin educación, que vive a costa de su hermano. Por un segundo, pensé que lo había leído mal. Luego las risas comenzaron, no de extraños confundidos, sino de personas que claramente habían estado esperando que yo lo viera. La familia de la novia se cubría la boca, se inclinaba la una hacia la otra y reía como si mi humillación fuera parte del entretenimiento. Miré a mi hermano pequeño al otro lado de la sala y todo lo que pude pensar fue, hoy no. No arruinaría su boda. Me tragaría la vergüenza, dejaría la tarjeta y me iría en silencio. Pero antes de que pudiera dar un paso, él me tomó la mano, se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo y miró directamente a su futuro suegro. Su voz era tranquila, pero atravesó toda la sala cuando dijo, acaba de cometer el error más caro de su vida. Antes de que les cuente lo que pasó después, díganme qué tiempo hace donde están y si concuerda con el tipo de ánimo en que esta historia acaba de ponerlos. La sala se quedó en silencio tan rápido que pareció que alguien había cortado la música con un cuchillo. Mi hermano pequeño todavía me sostenía la mano, y cada persona que había reído de repente parecía haber olvidado cómo respirar. Pude sentir la tarjeta de lugar presionando mis dedos, esa fea frase allí en tinta negra como prueba de que la crueldad había sido planeada, impresa, aprobada y colocada cuidadosamente junto a mi plato. Esto no fue un error. Los errores no vienen en caligrafía a juego. Los errores no esperan en una mesa de cena formal a que una persona específica los encuentre. Al otro lado de la sala, el padre de la novia, Ricardo Mendoza, se levantó lentamente. No había sabido su nombre cuando entré. Para mí, solo había sido el hombre rico sonriendo en las fotografías, el hombre cuya hija mi hermano amaba, el hombre a quien todos parecían nerviosos por impresionar. Pero ahora todos los ojos en ese club de campo se volvieron hacia él como si no solo fuera dueño de la sala, sino también del derecho a decidir que se consideraba una falta de respeto. Se ajustó la chaqueta, miró a mi hermano y soltó una pequeña risa. Siéntate, dijo. Te estás avergonzando. Mi hermano no se movió. ¿Explique la tarjeta? El hombre la miró como si apenas la hubiera notado antes, lo cual era imposible. Fue una broma, dijo. Una broma ligera. Su hermana parece lo suficientemente mayor como para aguantar una. Algunas personas se removieron en sus asientos, pero nadie habló. Ese fue el momento en que entendí algo doloroso. Algunas personas se habían reído porque pensaron que era divertido. Otras se habían reído porque tenían miedo de no hacerlo. Y el resto había permanecido en silencio porque el silencio es el disfraz más fácil para la cobardía. Mantuve la voz firme y pregunté, si solo fue una broma, ¿por qué fui yo el blanco? Su sonrisa se estrechó. Porque gente como tú se toma todo personal. La mano de mi hermano se apretó alrededor de la mía, pero no lo dejé avanzar. Todavía no. El hombre lo miró y dijo, deberías tener mucho cuidado esta noche. Un joven en tu posición debería entender el valor de las buenas conexiones. Luego asintió hacia las arañas de cristal, las flores, la lujosa sala, como si todo ello fuera evidencia en un juicio que solo él tenía el poder de juzgar. Has sido bienvenido a una familia que puede abrirte puertas que nunca habrías alcanzado solo. Escuché el insulto claramente.
También mi hermano. Dije, él alcanzó todas las puertas porque trabajó para ello. El hombre me miró con abierta diversión. ¿Y tú ayudaste? Estoy seguro. Todo el mundo tiene una historia triste. Pero el sacrificio no hace a alguien educado. No hace a alguien refinado. Ciertamente no hace a alguien igual. Un suave jadeo provino de algún lugar cerca de la mesa principal. Mi cara ardía, pero me negué a bajar la mirada. Pensé en los años que había trabajado mientras otras personas dormían. Pensé en llenar formularios de ayuda financiera a medianoche, preparar los almuerzos de mi hermano antes del amanecer, decirle que ya había comido cuando solo había suficiente comida para uno de nosotros. Pensé en la primera vez que fue aceptado en un programa de verano y lloró porque pensó que no podíamos pagar el autobús. Pensé en vender el brazalete de mi madre y fingir que lo había extraviado porque no quería que supiera lo que su oportunidad me había costado. Dije, nunca vine aquí pidiendo ser igual a su dinero. Vine aquí como familia. Él se inclinó, todavía sonriendo. Familia no es una palabra que uses para forzar tu entrada en habitaciones a las que no perteneces. Mi hermano finalmente soltó mi mano y se puso a mi lado. Su voz era tranquila, pero todas las mesas lo escucharon. Javier Navarro dijo, ella pertenece donde yo esté. La expresión del hombre cambió entonces. No mucho, pero lo suficiente. La broma había terminado y el castigo comenzaba. Sacó su teléfono y dijo, quizás deberíamos revisar algunos acuerdos antes de que este matrimonio se complique legalmente. La madre de la novia, Carmen Mendoza, le susurró su nombre bruscamente, pero él la ignoró. Miró a mi hermano y continuó, las ofertas de trabajo pueden reconsiderarse. Las subvenciones pueden retrasarse. Las promesas pueden pausarse. Puedes pensar que el orgullo es gratis, pero estás a punto de aprender que tiene un precio. Mi hermano lo miró fijamente y dijo, gracias. El hombre parpadeó, ¿por qué? Mi hermano respondió, por decir todo eso delante de testigos. Por primera vez esa noche, el padre de la novia dejó de sonreír. La sala había cambiado. Ya no era una sala riéndose de una hermana pobre. Era una sala viendo a un hombre poderoso revelar que su amabilidad siempre había sido condicional, y su generosidad siempre había venido con una correa. Hasta ese momento, la novia, Isabella Mendoza, había permanecido inmóvil cerca de la cabecera, pálida bajo el suave resplandor de las luces de la recepción. Parecía menos una mujer disfrutando de su boda y más alguien viendo cómo el suelo se abría entre la vida que le habían prometido y la verdad que tenía delante. Las flores detrás de ella eran perfectas. Su vestido era perfecto. Las fotografías que se tomaban desde un lado de la sala probablemente también eran perfectas. Pero su rostro no lo era. Su rostro mostraba lo primero real que había visto de ese lado de la familia en toda la noche. Su padre se volvió hacia ella con una advertencia en los ojos. El tipo de mirada que le dice a un hijo que recuerde quién paga por todo. Mantente al margen, dijo. Pero ella no se mantuvo al margen. Caminó hacia mi hermano primero, no hacia su padre. Y esa pequeña elección cambió toda la sala. ¿Sabías lo de la tarjeta? Le preguntó mi hermano. Su voz se quebró lo suficiente como para que yo escuchara el dolor debajo de la ira. Ella negó con la cabeza rápidamente. No, juro que no lo sabía. Luego me miró. Lo siento mucho. Quería creerle. ¿Lo hice? Pero la vergüenza tiene una forma de hacer que cada disculpa suene tardía. Antes de que pudiera responder, su padre se rió entre dientes. No te disculpes por personas que buscan ofenderse. Ella se volvió hacia él. Eso no fue una ofensa. Eso fue una humillación. Su madre se apresuró, sonriendo tensamente a los invitados como si una sonrisa pudiera cubrir una herida tan profunda. Cariño, aquí no. Hay gente mirando. La novia miró alrededor de la sala, y por primera vez, creo que realmente vio qué tipo de gente estaba mirando. Algunos estaban avergonzados. Otros estaban entretenidos. Algunos ya susurraban a sus teléfonos. Algunos tenían la expresión culpable de personas que desearían poder retroceder 10 minutos y elegir una mejor reacción.
Levantó la barbilla y dijo, bien. Que miren. El rostro de su padre se endureció. ¿Estás emocional? Ella respondió, no, finalmente estoy despierta. Esa frase aterrizó más fuerte que un grito. Vi a mi hermano mirarla con esperanza y miedo luchando en su rostro. Ella se volvió hacia mí de nuevo y dijo, me contó lo que hiciste por él. Me contó que dejaste la universidad. Me contó que trabajaste en 2 empleos. Me contó que lo criaste cuando ambos eran todavía niños. Le creí, pero no creo haberlo entendido hasta ahora mismo. Su padre replicó, entendiste la versión sentimental. Ella lo enfrentó por completo entonces. ¿Qué versión preferirías? ¿La de una joven que perdió a sus padres y aún así mantuvo a su hermano alimentado? ¿La de ella construyendo su futuro mientras todos los demás construían su imagen? ¿O la de usted pensando que la forma correcta de darle la bienvenida era burlándose de ella frente a una sala llena de extraños? Su madre susurró, por favor, para. Pero la novia no se detuvo. Mi hermano preguntó, ¿sabías que tu padre quería tener control sobre nuestras cuentas después de la boda? Sus ojos se abrieron. Su padre dijo que era una precaución. Ella se veía enferma. ¿Una precaución contra qué? ¿Contra que mi esposo ame a su hermana? ¿Contra que mi matrimonio tenga un pasado que no puedes comprar? Él dio un paso hacia ella. Eres demasiado joven para entender cómo la gente se aferra a las oportunidades. Los ojos de la novia se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No, papá. Lo entiendo perfectamente. ¿Crees que el amor solo es seguro cuando puedes auditarlo? La sala se agitó entonces. Las personas que se habían reído de mí minutos antes ahora parecían incómodas. No porque de repente hubieran desarrollado un corazón, sino porque la crueldad había dejado de parecer segura. La reputación había entrado en la sala, y la reputación les asustaba más que la moralidad. La novia se puso al lado de mi hermano y le tomó la mano. Si la insultas de nuevo, le dijo a su padre, me iré de mi propia boda. Él la miró como si nunca hubiera imaginado que ella pudiera elegir a alguien por encima de él. ¿Tirarías tu familia por esto? Ella respondió, no, usted es quien la está tirando. Mi hermano me miró y pude ver al niño que había criado dentro del hombre en que se había convertido. Orgulloso, herido, temblando de contención. Quise decirle que se detuviera. Quise protegerlo como siempre lo había hecho. Pero por una vez, él me estaba protegiendo a mí. Y la mujer con la que se iba a casar finalmente estaba demostrando que entendía lo que significaba esa protección. El padre de la novia se inclinó más cerca de su hija y dijo muy suavemente, no tienes idea de lo que te costará la lealtad a esta gente. Ella no desvió la mirada. Entonces quizás sea hora de que lo averigüe. Su mandíbula se apretó y en ese momento supe que había dejado de verla como su hija y había comenzado a verla como una propiedad que se le escapaba de las manos. La boda debería haberse salvado con una disculpa. Eso era todo lo que habría hecho falta. Una frase honesta, un momento de humildad, una admisión de que la tarjeta fue cruel y que mi lugar en la vida de mi hermano no era algo de lo que burlarse. Pero los hombres poderosos rara vez se disculpan cuando aún creen que el castigo está disponible. El padre de la novia enderezó los hombros, miró al otro lado de la sala y esbozó el tipo de sonrisa tranquila que me revolvió el estómago. Muy conmovedor, dijo. Pero esto no es un tribunal, y yo no estoy siendo juzgado. Mi hermano respondió, no, solo se está haciendo parecer culpable. Fue entonces cuando la máscara del hombre se resbaló. No del todo, pero lo suficiente. Su rostro permaneció controlado, pero sus ojos cambiaron. Se volvieron planos y afilados, como si hubiera dejado de hablar con seres humanos y hubiera comenzado a gestionar un problema. Levantó su teléfono de nuevo y no hizo ningún esfuerzo por ocultar la llamada esta vez. Daniel, dijo cuando alguien respondió, necesito que llames a Harrington y Vale esta noche. Diles que la renovación de nuestro hotel está bajo revisión si continúan con el nuevo empleado de la familia Navarro. Mi hermano se quedó inmóvil. La novia agarró el brazo de su padre. ¿Qué estás haciendo? Él cubrió el teléfono y dijo, enseñando consecuencias. Luego volvió a la llamada. ¿También?
contacta a la oficina de la fundación. El programa de habilidades móviles conectado a Elena Navarro debe pausarse hasta nuevo aviso. No quiero que mi nombre esté asociado con personas que crean escenas públicas para obtener simpatía. Por un momento, no pude respirar. La oferta de trabajo era una cosa. Era cruel, pero estaba dirigida a mi hermano. La subvención era diferente. Ese proyecto no se trataba de mí. Durante 2 años, había estado tratando de construir un programa comunitario móvil para adolescentes que necesitaban ayuda con currículos, práctica de entrevistas, apoyo para el GED y habilidades digitales básicas. Chicos que eran inteligentes pero invisibles. Chicos cuyos padres trabajaban de noche. Chicos que no tenían a nadie que les explicara cómo escribir una carta de presentación o cómo superar una entrevista simulada sin sentirse avergonzados de su ropa. Chicos como mi hermano había sido una vez. Él había encontrado la única cosa en mi vida que todavía se sentía más grande que la supervivencia. Y estaba tratando de aplastarla porque yo lo había avergonzado al existir. Mi hermano se movió tan rápido que 2 de sus amigos tuvieron que sujetarlo. Suéltenme, dijo, con la voz temblorosa. Me puse delante de él. No. Me miró como si lo hubiera traicionado. Bajé la voz. No dejes que convierta tu amor en su evidencia. Eso lo detuvo. Sabía exactamente lo que quería el padre de la novia. Quería a mi hermano enojado. Quería un empujón, una amenaza, un momento feo al que pudiera señalar después y decir, mira, este es el tipo de familia que son. La novia se interpuso entre su padre y nosotros. Cuelga. Su padre la miró como si fuera una niña interrumpiendo una reunión de negocios. Muévete, dijo ella. Cuelga o me voy. Su madre se cubrió la boca. La sala se electrificó. Todos los invitados entendieron las apuestas ahora. Esto ya no era una discusión familiar. Era un hombre usando el dinero como un arma en público, y su propia hija estaba de pie frente a la hoja. Él bajó el teléfono lentamente, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿Crees que salir te hace valiente? Le preguntó. No, dijo ella. Quedarme aquí sí. Él miró a mi hermano. Esto es lo que tu familia trae. Caos, emoción, pobreza disfrazada de virtud. Mi hermano respondió, y esto es lo que la suya trae. Control disfrazado de protección. El padre de la novia sonrió, pero no había nada humano en ello. Disfruten su pequeña victoria esta noche. Para mañana por la mañana, entenderán la diferencia entre orgullo y poder. Luego salió del salón de recepción. No ruidosamente, no dramáticamente. Se fue con la calma de un hombre que creía que el daño real ya había sido ordenado. La boda continuó después de eso, pero solo de la forma en que un reloj roto aún muestra un número. La gente aplaudió en los momentos equivocados. Se cortó el pastel. La música se reanudó. Se hicieron brindis por personas que evitaron decir algo verdadero. Algunos invitados se me acercaron y susurraron que lo sentían, pero los susurros después de las risas no curan mucho. Me quedé cerca del fondo y observé a mi hermano tomar las manos de su novia mientras ambos parecían haber envejecido 10 años en una hora. Quería que la noche terminara. Quería creer que lo peor ya había pasado. Pero en lo profundo, sabía que el hombre que se había ido no había terminado. Hombres como él no se van porque están derrotados. Se van porque quieren privacidad para el próximo ataque. Y esa noche, mientras todos fingían celebrar, sentí que el futuro se apretaba a nuestro alrededor como una trampa. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó antes de que el sol hubiera salido por completo. Sabía quién era antes de mirar. El nombre de mi hermano se iluminó en la pantalla, y cuando respondí, no dijo hola. Solo dijo que lo hizo. Su voz sonaba áspera, como si hubiera pasado toda la noche tratando de no romper algo. Me incorporé en la cama. ¿La oferta? Hubo una pausa. ¿Se fue? Harrington y Vale enviaron un correo electrónico a las 6:20. Dijeron que decidieron moverse en otra dirección. Isabella llamó a alguien que conoce del estudio. Su padre habló con uno de sus inversores anoche.
Cerré los ojos. No me sorprendió, pero eso no hizo que doliera menos. Mi hermano había construido ese portafolio pieza por pieza mientras trabajaba a tiempo parcial, estudiaba hasta tarde y aprendía software en una vieja laptop que se sobrecalentaba si abría demasiadas pestañas. Esa oferta no había sido caridad. Se la había ganado. Había sido la primera vez que lo había visto mirar su futuro sin inmutarse. Y hay más, dijo. Ya lo sabía. Abrí mi correo electrónico mientras él seguía en la línea. Allí estaba, un mensaje de la fundación con un lenguaje pulido y un vacío arrepentimiento. Mi solicitud para la camioneta de habilidades de segunda oportunidad había sido pospuesta, pendiente de revisión adicional. Miré esas palabras hasta que se difuminaron. Pendiente de revisión adicional, significaba enterrada. Significaba que alguien había llamado. Significaba que un hombre con demasiado dinero había decidido que los adolescentes que necesitaban ayuda para escribir currículos debían pagar por su orgullo herido. Elena, dijo mi hermano, di algo. Respiré lentamente. Estoy pensando que eso fue siempre lo que asustó a la gente de mí. No grito cuando estoy realmente enojada. Me quedo en silencio. Una hora más tarde, la novia llegó a mi apartamento con jeans, zapatillas y sin maquillaje. Sin el vestido, sin los diamantes, sin el cabello perfecto, se veía más joven y más cansada, pero también más real. Mi hermano vino con ella, caminando de un lado a otro como si la ira fuera lo único que lo mantenía en pie. Ella se sentó en mi pequeña mesa de cocina y puso su teléfono delante de mí. Hay algo que necesitas ver. Lo primero fue una cadena de correos electrónicos de la organizadora de bodas. Se me apretó el estómago cuando vi el adjunto. Las tarjetas de lugar no habían sido un error. La línea insultante había sido enviada por el asistente de su padre 3 días antes de la boda. Incluso había notas sobre asegurarse de que se colocara en mi asiento antes de la llegada de los invitados. No cerca de mi asiento. En mi asiento. Como si mi humillación hubiera sido parte del plan de asientos. Mi hermano susurró, lo planeó. La novia asintió, con lágrimas en los ojos. No lo sabía. Necesito que me creas. La miré por un segundo largo, luego asentí una vez. Te creo. Tragó saliva y abrió una nota de voz. Mi prima, Sofía, me envió esto anoche. Tenía miedo de decir algo antes, pero después de lo que pasó, no pudo quedarse callada. La grabación se reprodujo. La voz de su padre llenó mi cocina, relajada y divertida. La hermana es el problema, dijo. Ella tiene esa historia de mártir pobre. La gente así convierte el sacrificio en control. Si se casa en esta familia, tendrá que aprender a dónde pertenece la lealtad. Un hombre en segundo plano preguntó, ¿y si no lo hace? Su padre se rió. Entonces le enseñamos la escasez. Mi hermano dejó de caminar de un lado a otro. Su rostro se quedó completamente inmóvil, lo que me asustó más que la ira. La novia abrió otro clip. Su padre de nuevo, esta vez más afilado. La gente pobre siempre hace que la supervivencia suene santa. Por lo general, es solo un fracaso con una mejor narrativa. Dejé el teléfono. Mis manos estaban firmes ahora. Eso me sorprendió. Las palabras dolían, pero también lo aclaraban todo. Hombres como él sobrevivían porque mantenían su crueldad en privado y sus modales en público. Ahora, por primera vez, ambas versiones de él estaban sentadas en la mesa de mi cocina. Mi hermano dijo, lo voy a publicar ahora mismo. No, dije. Él me miró fijamente. No, todavía no. La novia parecía confundida. Ya destruyó tu proyecto. Asentí. Y si publicamos ahora, dirá que estamos emocionales, amargados, inestables. Dirá que te volviste contra él porque tu boda fue arruinada. Dirá que estoy usando a mi hermano para obtener simpatía. Sabe cómo sobrevivir a un escándalo si parece desordenado. Mi hermano se sentó lentamente. ¿Entonces qué hacemos? Miré a la novia. Le pides una reunión familiar. Dile que quieres paz. Dile que quieres entender.
deja que piense que todavía tiene el control. Sus ojos cambiaron al entender. ¿Quieres darle la oportunidad de disculparse? Sí, dije. Y si se niega, quiero que demuestre exactamente quién es sin un salón de baile lleno de gente protegiéndolo. Mi hermano me miró a mí y a ella, y una calma dura se apoderó de su rostro. Entonces, lo dejamos hablar. Asentí. Hombres como él siempre lo hacen. Antes de irse, la novia miró alrededor de mi apartamento, los viejos gabinetes, la mesa desconchada, la pila de folletos del programa para la camioneta de habilidades, y susurró, no tiene idea de con quién está luchando. Casi sonreí. No, dije, él cree que está luchando contra la pobreza. Él está luchando contra la prueba. La reunión se programó para el sábado siguiente en la casa Aseford en Westchester. Llamar la casa parecía deshonesto. Era una finca cerrada con pilares de piedra, vallas de hierro negro y ventanas tan altas que parecían menos aberturas y más advertencias. Todo en el lugar decía riqueza, pero nada decía hogar. Mientras conducíamos por la puerta, mi hermano me tomó la mano como lo había hecho en la boda. Esta vez lo apreté primero. La novia se sentó a su lado, callada pero firme. Había perdido el dinero de su padre, su transferencia de apartamento y la red de seguridad en la que había sido criada para confiar. Sin embargo, de alguna manera, se veía más fuerte de lo que había estado en el salón de baile. Antes de que saliéramos del coche, susurró, si se disculpa, quiero que esto termine. Dije, yo también. Y lo decía en serio. La venganza no era el objetivo. La verdad sí lo era. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que la verdad necesita testigos porque a las personas con poder les encanta llamar malentendido al dolor. Entramos en una sala de estar formal donde su padre esperaba con su madre y un abogado de la familia, Daniel. No se puso de pie cuando entramos. Por supuesto que no. Hombres como él usaban las sillas como tronos. La habitación olía a cuero, a dinero antiguo y a flores que probablemente habían sido reemplazadas antes de que tuvieran tiempo de marchitarse. Seamos eficientes, dijo. Supongo que están aquí porque la realidad ha llegado. La mandíbula de mi hermano se apretó, pero permaneció en silencio. Me senté frente a él. Estamos aquí porque su hija pidió una conversación privada antes de que esto se haga público. Él sonrió. ¿Público? Eso suena a amenaza. No, dije, es una elección. Puede admitir lo que hizo, dejar de interferir con su trabajo, restaurar la revisión de la fundación y disculparse por humillarme en la boda, o puede seguir fingiendo que la crueldad es liderazgo. Su esposa, sentada rígidamente a su lado, bajó la mirada a sus manos. El padre de la novia se reclinó. Ustedes siempre necesitan un discurso. Mi hermano finalmente habló. ¿Ustedes? El hombre se encogió de hombros. Gente que confunde la lucha con el carácter. Gente que cree que sobrevivir a las dificultades les da derecho al respeto. Sentí a mi hermano moverse a mi lado, pero mantuve mis ojos en el hombre al otro lado de la habitación. El respeto no es algo que la pobreza cancele. Él se rió suavemente. La pobreza no cancela el respeto. El comportamiento sí. Su hermano detuvo su propia boda porque usted se sintió ofendida por una broma. Usted puso a mi hija en contra de su familia y ahora se sienta en mi casa haciendo demandas como si tuviera influencia. La novia se puso de pie. Papá, para. Él la miró. No, necesitas escuchar esto claramente. El amor no es suficiente para construir una vida estable. Tu marido es talentoso, sí, pero está emocionalmente atado a un pasado del que debería haber superado, y tu cuñada es el ancla. Mi hermano se puso de pie tan rápido que el abogado se sobresaltó. Diga una palabra más sobre ella. Levanté una mano. Siéntate. Él me miró, respirando con dificultad, pero se sentó. El padre de la novia sonrió como si hubiera demostrado un punto. Verás, ella lo controla. Respondí, no, él confía en mí porque nunca usé su futuro como una correa. Eso borró la sonrisa de su rostro. Por primera vez, vi verdadera ira. No me des lecciones en mi casa. La novia dio un paso adelante.
Entonces deje de actuar como si el dinero le hiciera moral. Él se volvió hacia ella. Si te vas de esta familia por ellos, te vas sin nada. Sin confianza, sin apartamento, sin apoyo, sin llamadas para reparar lo que rompas. No voy a financiar la falta de respeto. Su esposa susurró, por favor, no hagas esto. Pero él ya estaba demasiado lejos. Había sido desafiado por la única persona que pensaba que siempre regresaría cuando el dinero la llamara. Y en cuanto a ti, dijo, mirándome, estoy dispuesto a ofrecerte una generosa cantidad de dinero si te retiras de su matrimonio. ¿En silencio? Permanentemente. Tómalo como pago por cualquier sacrificio que sigas llevando, como una corona. Mi hermano parecía que iba a explotar. La novia parecía que algo dentro de ella finalmente había muerto. Yo solo sentí calma. ¿Cree que lo críe para poder venderlo al mejor postor? Él dijo, creo que todo el mundo tiene un precio. La gente como usted suele descubrir el suyo más rápido. La sala se quedó en silencio. Incluso el abogado desvió la mirada. Su esposa hizo un pequeño sonido. No exactamente un sollozo. No exactamente una advertencia. La voz de la novia tembló, pero sus palabras no. Quédese con su dinero. Quédese con el apartamento. Quédese con todo. Prefiero comenzar mi vida con nada que heredar la comodidad de un padre que cree que la amabilidad es debilidad. El rostro de su padre cambió. Por primera vez, pareció asustado, no de perder dinero, sino de perder la propiedad. Puse mi teléfono en la mesa de café y le di a reproducir. Primero vino la nota de voz sobre enseñarle escasez a mi hermano. Luego el clip sobre la gente pobre que convierte el fracaso en narrativa. Luego reproduje la grabación de esa misma habitación, su propia voz ofreciéndome dinero para desaparecer. Su rostro se descompuso, su esposa se cubrió la boca. El abogado se puso de pie inmediatamente. Ricardo, no digas una palabra más, pero Ricardo dio un paso hacia mí. No tienes idea de lo que estás haciendo. Yo también me puse de pie. Ya no temblaba. No, usted no tiene idea de lo que la verdad puede hacer cuando la gente deja de tener miedo. Él señaló hacia la puerta y dijo, fuera. La novia lo miró por última vez. Esa es la primera cosa honesta que ha dicho en toda la semana. Nos fuimos sin más discusión. En el coche, nadie habló durante casi un minuto. Luego la novia se secó los ojos, miró al frente y dijo, públicalo. Mi hermano se volvió hacia mí, esperando. Esta vez, no dije que no. No lo publiqué con rabia. Eso importaba. No le puse música dramática, insultos o exageración. Publiqué la tarjeta de lugar, el correo electrónico de la organizadora de bodas, la nota de voz y la grabación de la reunión con una declaración tan simple que nadie podría retorcerla sin revelarse a sí mismos. Escribí que había asistido a la boda de mi hermano como la hermana que lo había criado, que había sido humillada públicamente por el padre de la novia, que él había usado su influencia para destruir una oferta de trabajo y congelar una subvención comunitaria. Y que cuando se le dio una oportunidad privada para disculparse, me ofreció dinero para desaparecer de la vida de mi hermano. También escribí que esto no se trataba de venganza por una boda arruinada. Se trataba de lo que sucede cuando las personas poderosas creen que las vidas de la gente trabajadora son desechables. Luego cerré mi laptop y preparé café porque mis manos necesitaban algo ordinario que hacer mientras mi vida cambiaba. Para el mediodía, la historia había cruzado Reddit. Por la noche, estaba en TikTok e Instagram. La gente compartía la tarjeta de lugar con leyendas sobre la clase, la crueldad y el trabajo invisible de los hermanos mayores. Los maestros escribieron sobre estudiantes que necesitaban programas como el mío. Las enfermeras escribieron sobre trabajar doble turno por la familia, hermanos mayores, hermanas mayores, primos, abuelos, padres de acogida. Personas de todos los rincones del país contaron historias de criar a alguien en silencio y ser tratados como si su sacrificio no contara porque venía sin dinero o estatus. Algunos mensajes tenían solo una frase, pero se quedaron conmigo. Una mujer escribió, yo también crié a mi hermano, y nadie nunca me guardó un asiento. Un hombre escribió, mi hermana lo dio todo por mí. La voy a llamar esta noche.
Esos mensajes me hicieron algo que el apoyo público por sí solo no pudo. Me recordaron que la humillación trata de aislarte, pero la verdad puede devolverte a una comunidad que no sabías que te estaba esperando. Al día siguiente, Harrington y Vale emitieron un comunicado diciendo que la oferta había sido retirada debido a presiones externas y que estaban revisando los procedimientos éticos internos. Le ofrecieron a mi hermano el puesto de nuevo. Él les dio las gracias y luego declinó. Dijo que quería trabajar en un lugar que no necesitara la vergüenza pública para recordar la integridad. Esa misma tarde, la fundación me llamó. Restablecieron la revisión de la subvención, se disculparon por escrito, y en una semana, la camioneta de habilidades de segunda oportunidad recibió más donaciones de las que yo había recaudado en 2 años. Desconocidos enviaron $20, $5, a veces solo un mensaje diciendo, alguien hizo esto por mí una vez. Eso me rompió más de lo que el insulto jamás lo había hecho. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez, el trabajo que había llevado sola se sintió llevado por muchas manos. La familia Mendoza no se recuperó tan fácilmente. La junta directiva de la empresa anunció una revisión interna. Una asociación con la ciudad vinculada a uno de sus proyectos hoteleros fue suspendida. 2 juntas sin fines de lucro eliminaron a Ricardo de puestos honoríficos. Los socios comerciales se distanciaron con el lenguaje cuidadoso que usan los ricos cuando están aterrorizados de ser fotografiados junto al escándalo equivocado. Pero la pérdida más cara no se imprimió en un titular. Su hija nunca regresó. Ella y mi hermano se mudaron a un pequeño apartamento a 3 cuadras del mío con muebles de segunda mano, suelos irregulares y más paz de la que esa mansión jamás tuvo. Su esposa abandonó la finca un mes después. No sé si se fue por coraje, vergüenza o agotamiento. Quizás por las 3 cosas. La camioneta de habilidades se inauguró a finales del verano. El primer día, se presentaron 17 adolescentes. Los ayudamos a construir currículos, practicar entrevistas, solicitar clases de GED y aprender a contar sus historias sin disculparse por de dónde venían. Mi hermano se ofreció como voluntario los sábados. Su esposa enseñaba a los estudiantes a escribir declaraciones personales. Una bibliotecaria jubilada ofreció apoyo de lectura gratuito. Un mecánico local donó espacio para talleres de fin de semana. Lo que Ricardo intentó destruir se hizo más grande de lo que yo podría haber construido sola. Y cada vez que veía a un niño salir un poco más erguido, pensaba en el hombre que había intentado enterrar este proyecto porque pensaba que herirme demostraría su poder. 3 meses después de la boda, Ricardo llegó a mi apartamento solo. Sin chofer, sin asistente, sin sonrisa pulcra. Se paró en mi puerta y dijo, me equivoqué. Creí que lo sabía. También sabía que lo había aprendido demasiado tarde. No lo invité a pasar. Dije, usted pensó que el dinero podía comprar el silencio, la lealtad y el perdón, pero no puede comprar el carácter. No puede comprar la familia. Y no puede comprar el respeto una vez que le ha enseñado a las personas más cercanas a usted que su amor viene con condiciones. Sus ojos se bajaron, y por primera vez pareció más pequeño que su propia sombra. Cerré la puerta suavemente, no porque fuera débil, sino porque era libre. Esa es la lección que espero que la gente recuerde. La educación no se trata solo de títulos, escuelas caras o habitaciones pulcras. La verdadera educación es aprender empatía, gratitud, responsabilidad y el coraje de proteger a quienes no siempre pueden protegerse. El conocimiento valioso es saber que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, su ropa o la mesa donde alguien elige sentarlos. Mi hermano no tuvo éxito porque un hombre rico le abrió una puerta. Tuvo éxito porque el amor lo mantuvo bajo un techo hasta que pudo construir el suyo propio. Y yo no gané porque Internet castigó a Ricardo. Gané porque dejé de permitir que la gente poderosa definiera mi dignidad. La venganza más profunda no fue verlo perder contratos o títulos. Fue ver que lo que él se burló se volvía útil para otras personas. Fue ver la vergüenza convertirse en servicio y el dolor convertirse en educación. El dinero puede comprar atención. Puede comprar comodidad. Incluso puede comprar miedo por un tiempo. Pero nunca podrá comprar la única cosa que Ricardo perdió para siempre, el respeto de la hija que finalmente lo vio con claridad.